Muchas gracias al comité organizador por esta iniciativa, al público, y nos encanta ver además algunos presentes, algunos alumnos del curso del que vamos a hablar. El objetivo de esta ponencia es muy sencillo, es transmitir una experiencia. El curso pasado, Aurora y yo planteamos un ejercicio de proyectos con un programa determinado emplazado en las inmediaciones de Nuevo Baztán, y precisamente por la singularidad del contexto introdujimos algunas modificaciones a la dinámica habitual de un ejercicio de taller y llegamos a unas conclusiones que son las que queremos compartir en este foro. Por tanto, esta comunicación se refiere al empleo de este caso como desencadenante de propuestas arquitectónicas en un ámbito docente universitario. En concreto, se centra en la fase previa a las propuestas. O sea, no vamos a hablar de las propuestas, aunque las hubo muy interesantes, sino que nos vamos a quedar en esa fase previa que expresa la experiencia del contacto de los estudiantes con el poblado y con los temas que suscita. Ha sido interesante presenciar las distintas perspectivas con que cada uno de ellos ha abordado el tema, pero al mismo tiempo comprobar que como una prácticamente de todas ellas había un enfoque del que luego hablamos. Bueno, como en todas las asignaturas de taller, se cuenta con un enunciado para introducir el plan de trabajo y las direcciones hacia las que se debía enfocar la investigación preliminar, que es en la que nos centramos ahora. Acerca de en lo relativo a las bases históricas, los estudiantes tenían que estudiar el trazado urbanístico y su relación con los estratos sociales de los trabajadores. De todo esto ya nos ha hablado la profesora Blanca Muro, ¿no? La articulación de los espacios públicos según el ideal barroco, la integración de las fábricas en el tejido urbano. En lo relativo a la actualidad del poblado, los estudiantes debían estudiar los recursos turísticos y la realidad de su población en el Nuevo Baztán de ahora. Durante este periodo de investigación, de análisis preliminar, se cursó una visita docente al poblado y al centro de interpretación, donde los estudiantes tomaron datos para su ejercicio, pero también para la elaboración de un vídeo de 1 minuto de duración que debía ilustrar una perspectiva interpretativa del poblado elegida por ellos a partir de su estudio del poblado. Estos son ejemplos de algunos de los storyboards que les pedimos previamente, porque tenían que hacer este storyboard para saber luego qué material tenían que preparar y recoger en la visita al pueblo. Los vídeos preparados por los alumnos, estamos viendo algunos extractos de estos vídeos. Los alumnos mostraron los siguientes temas propuestos por ellos mismos: integración en el paisaje, vaya, lo siento, habitar ayer y hoy, el espacio público, la vida cotidiana en los inicios y en la actualidad, el paso del tiempo, lo permanente y lo efímero, el abandono y la soledad, los materiales originales y añadidos. Y tanto en estos trabajos de vídeo como en los análisis dominaba una idea que era la capacidad de transformación y de reformulación del poblado. Resultados y discusión. El mundo actual, donde todo cambia, como la canción, o casi todo cambia constantemente, pone de manifiesto más que nunca la necesidad urgente de preparar los modelos relacionados con la arquitectura industrial, sus colonias y viviendas, para abordar una nueva etapa dominada, digamos, por las palabras transformación y flexibilidad, que organizan básicamente la sociedad actual del siglo XXI. Los grandes procesos de cambio han atravesado todos los ámbitos de convivencia social, en campos como, por ejemplo, el trabajo, la familia o la estructura social, y han afectado de una manera muy intensa a las ciudades, a los espacios urbanos y, en particular, a las colonias industriales en todos sus órdenes: urbanos, residenciales, equipamientos y consideraciones simbólicas asociadas. Los rápidos cambios tecnológicos y sociales que acompañaron el devenir del siglo XVIII, XIX y XX, cambios de sistemas en la producción y uso
y cambios, en definitiva, de tipo tecnológico que hicieron que muchas de las industrias desaparecieran. Este es el caso de Nuevo Baztán, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, ¿no? No solamente era un cambio de la tecnología, sino que además había también piratería industrial y tenían muchísimas rivalidades, ¿no?, detrás de ello, etcétera, con otras industrias de otros países. Bueno, pues que desaparecieran, digamos, muchas industrias con titularidad pública, que también esas industrias, en otros casos, en países como Europa o Japón, pues se los llevaron y en España también, a veces los bombardeos, ¿no?, y las guerras, ¿no?, hicieron que se desapareciera gran parte de ese patrimonio. Y hubo de alguna forma una necesidad, sobre todo en los años 50, de establecer programas de reconstrucción y transformación urbana de ese pasado industrial, porque se veía que se extinguía. Su ecosistema construido y su ideal primigenio desaparecían, ¿no? Y todo esto relacionado con la fidelización, los procesos de colonización, el acogimiento de diferentes familias de distinta procedencia, etcétera, etcétera. El ejemplo que pusimos de Nuevo Baztán es especialmente significativo bajo la óptica de la transformación y la resignificación. Las industrias estuvieron funcionando hasta mediados del siglo XVIII, sufriendo diversas transformaciones, como ha comentado la profesora Blanca Muro, hasta que se cerraron definitivamente. Y el viejo poblado pues permaneció directamente en abandono durante varios siglos. A comienzos del siglo XX se realizaron varios intentos de restauración del antiguo poblado industrial y en 1941 fue declarado monumento histórico-artístico. En 1965 entran las compañías urbanizadoras y hacen toda la ampliación, digamos, de los límites de Nuevo Baztán, Eurovillas, todo lo que conocemos de todas esas urbanizaciones en la periferia. Y desde el 16 de marzo del 2000, el conjunto formado por el Palacio de Goyeneche y la iglesia está considerado BIC, ¿no?, o sea, un bien de interés cultural. Pero bueno, todo esto está muy bien, pero evidentemente si no hay una redefinición de digamos, de la transformación o del futuro de esta ciudad o esta pequeña colonia o este pequeño poblado, pues es difícil, por mucho que lo haya sido nombrado BIC. Entre los años 1950 y 1980 se rodaron muchas películas que todos conocemos, además el género que le llamaban el spaghetti western, ¿no? O sea, venían gente como Morricone, bueno, venían gente estupenda, ¿no? O sea, vino Alain Delon, por ejemplo, que era un tema interesante también. Y luego, y posteriormente, ha sido escenario de muchas series de televisión, ¿no? Por ejemplo, Los Serrano, ¿no?, que salía bastante, ¿no?, como arco escénico. Y además salía las plazas, la plaza de fiestas, salían algunos de los rincones, etcétera, ¿no? Entonces el tema del carácter escénico de este urbanismo barroco castizo, como decía Txokagoitia, ¿no?, esa suerte que ha mantenido intacta su estructura desde su fundación, ha permitido transformar a Nuevo Baztán en un conjunto olvidado en una ciudad imaginaria. Que eso nos parecía como muy interesante, ¿no?, poniendo en evidencia su destino reversible, justamente con la introducción de la industria, en este caso audiovisual, cinematográfica, ¿no?, y en la actualidad con la entrada de la industria gastronómica, que también es relevante, porque ahora mismo está cogiendo, digamos, un auge que redefine, entre otras cosas, redefine el tema turístico, ¿no? O sea, el turismo de hoy, ¿no? O sea, cómo se puede incentivar para que pueblos con muy pocos habitantes puedan poder seguir sobreviviendo. Esto era parte del tema del trabajo de nuestros alumnos. Reformular el turismo, reformular el concepto turístico y cómo vitalizar este tipo de pueblos. En este caso, la industria, por ejemplo, del cine lo vitaliza también de forma temporal, ¿no? Igual que también la gastronómica, porque no es toda la semana, ¿no? Pero el objetivo era cómo poder hacer una arquitectura con una instalación permanente que tuviera continuidad en la semana y pudiera incrementar
el valor humano, social y económico de la ciudad, y eso traería consigo el poder seguirla rehabilitando y conservando. La utilización de la narrativa y representación cinematográfica, como habéis visto en los storyboards, ¿no?, como herramienta de trabajo del alumno, que esta vez lo hemos comentado como herramienta de trabajo del alumno, nos pareció totalmente pertinente, porque dentro de la propia teatralidad que tiene Nuevo Baztán, es evidente que la concatenación de esos espacios libres que tiene tan interesantes con vistas en diagonal, ¿no?, la escala que tiene, los ejes, ¿no?, la diversidad entre lo grande y lo pequeño, es muy cinematográfica. Pero en este caso queríamos también, y a los alumnos les informamos así, les dimos unas clases sobre narrativa también cinematográfica. O sea, explicamos lo que eran los planos del cine, cómo se hacían las secuencias, ¿no?, etcétera, etcétera. Y planteamos el hecho de que hicieran un proyecto para que pudiera ser expresado y representado en esa clave. ¿Perdón? Acelero, sí, acelero. Bueno, voy a leer. La capacidad de transformación fue vista por los estudiantes como la principal seña de Nuevo Baztán, lo vieron ellos perfectamente, que hacía convivir elementos del pasado propios de su origen funcional e histórico con elementos cotidianos que revelaban el presente de un pueblo que ha sabido recomponerse como localidad con atractivo turístico, cultural y paisajístico. Se ha evidenciado de esta forma la flexibilidad de un trazado industrial, diseñado junto a espacios públicos para la convivencia y su disposición a domesticarse y actualizarse con una nueva personalidad. Precisamente esa flexibilidad, necesariamente asociada a la corta vida del complejo fabril, ha sido el principal motor creativo del ejercicio, pues lejos de enfrentarse a un núcleo histórico estático e inalterable, los alumnos han sabido interpretar las distintas metamorfosis de un pueblo a lo largo de su historia, con un precedente de la que ellos mismos deberían de plantear para hacer un futuro de él. Y ya como conclusión podemos decir que los ejercicios académicos de la asignatura de proyectos arquitectónicos son una buena oportunidad para dar a conocer el patrimonio industrial español entre los estudiantes de arquitectura. De hecho, comprobamos que, salvo honrosas excepciones, casi ninguno conocía Nuevo Baztán, ¿no? El tejido industrial residencial es a menudo objeto de transformaciones y reformulaciones con el paso del tiempo que lo hacen especialmente apropiado para la pedagogía proyectual. No pretendemos que se planteen todos los años, pero sí de vez en cuando ejercicios de este tipo, ¿no? De esta forma se fundamenta entre los futuros arquitectos el respeto al patrimonio industrial y al mismo tiempo la creatividad para planificar su adaptación y su integración en el tejido socioeconómico de la ciudad. Muchas gracias.